excesos, o más bien violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como ocurrieron en la masacre del Ripial al principio de este operativo. Entonces, es una combinación de elementos que es sumamente preocupante y que deben tener que tratarse cada uno de forma individual, pero también en su conjunto, para tratar de prestar algunas soluciones a la problemática que estamos viendo en Apure. Andrei, muchísimas gracias por tu tiempo y además por tu opinión respecto al conflicto que se presenta en la frontera entre Colombia y Venezuela. Quiero aprovechar la oportunidad para reiterarles que al final de este conversatorio tendremos la oportunidad de también conocer sus preguntas, pero quería sugerirles que también nos envíen nombre y qué entidad representan, con la intención de conocer también quiénes están interactuando en estas más de 80 personas que están conectadas en este momento. Tenemos la posibilidad en este momento, a su vez, de escuchar un mensaje que ha enviado el gerente de fronteras de Colombia, Lucas Gómez, quien se encuentra justamente en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, con la intención, evidentemente, de afinar detalles dentro de las responsabilidades que tiene como cargo debido a la dificultad con el tema de conexión. Ha preparado este video para nosotros con anterioridad y que tenemos la posibilidad de escuchar. Quiero recordarles que Lucas Gómez es doctor en ciencias políticas del Instituto de Políticas de París, también de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene un magíster en ciencias políticas, sociedad y políticas que se formó en París también, y en 2001-2004 obtuvo la licenciatura en Geografía e Historia Universal en Francia. Entre los cargos que ha ostentado es actualmente director de Asuntos Económicos y Sociales Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el periodo 2018-2020, director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Departamento Nacional de Planeación. Desde el año 2015 y hasta el año 2018 formó parte de la Contraloría de la República, asesor del despacho también general de la República, responsable de temas relacionados con políticas públicas y transparencia. Además, también estuvo presente en temas de control fiscal, promoción del nuevo enfoque dentro del gobierno nacional. En el año 2018 formó parte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Unidad para las Víctimas, consultor en elaboración de diagnósticos territoriales en municipios con enfoques en el fortalecimiento institucional para atención a las víctimas. También en el año 2013 y 2016 formó parte de la Universidad del Externado de Colombia como coordinador de consultorías y proyectos especiales. Tengo entendido que ya tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje que nos ha preparado el gerente de Fronteras, Lucas Gómez. A esta hora lo escuchamos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Un saludo muy especial para Tomás, Andrei, Elisa. Pues obviamente las condiciones no son las mejores. Me hubiera gustado estar, pues primero presencial con cada uno de ustedes, y segundo, pues poder hacer esta intervención un poco más en calma. Pero bueno, aquí las labores del oficio hacen que esté rumbo a otra ciudad de Colombia para atender temas de migración venezolana, particularmente en la frontera de Guajira y en Paraguachón. Quisiera tomarme unos minutos para hablarles de la importancia que tiene para Colombia lo que ha sucedido en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, que es el hermano departamento del estado de Apure, en Venezuela. En Arauquita, como ustedes saben, tuvimos una crisis humanitaria que, a diferencia de todos los procesos migratorios que hemos tenido en el país, pues implicaba movilización de algunas herramientas y de algunos dispositivos que se encuentran desde el derecho internacional humanitario y el derecho para los refugiados. Las cifras pues son bastante importantes. Alrededor de 6.000 personas han llegado a Arauquita y han sido atendidos. Ese es el primer elemento que quería compartir con ustedes, la convicción que ha tenido el Estado colombiano, el gobierno colombiano, de atender de manera humanitaria, con atención humanitaria de emergencia a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, entre los cuales se encuentran no solo población venezolana, porque esos departamentos son binacionales, son de ida y vuelta. Si les doy una estadística, alrededor del 30% de las personas que están en Arauquita o que estaban en Arauquita, el 30% eran colombianos o tenían la doble nacionalidad. Ese es un factor que para nosotros siempre ha sido determinante y que con el cual hemos contado. Lo segundo es decirles que la atención humanitaria de emergencia se coordinó de manera muy exitosa, y ese es uno de los grandes logros y de las grandes apuestas que teníamos, era que la crisis no nos llegara a desbordar, y ahí hay que hacer un reconocimiento muy grande al trabajo con las autoridades locales, con la cooperación internacional, con la dificultad de no saber qué ocurre. Tomás, Andrei, Elisa van a hablar del tema, pero esa dificultad que tenemos
información confiable de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurría en el estado de Apure. Todo era un poco la información que veíamos por Twitter, los relatos que nos contaban a nosotros los refugiados, los migrantes que llegaban a nuestro territorio y que estaban siendo atendidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ese desafío de que no nos desbordara, el desafío de poder atender prontamente, de manera coordinada a esa población, yo creo que se logró. Tan es así que hoy en día estamos como en una fase de transición. La fase de transición implica que ya estamos, digamos, mirando las opciones para desmontar lo que se implementó, los lugares de paso que nosotros hemos llamado centros de atención, sin que en ningún momento se tenga, digamos, una dimensión, una pretensión de que pareciera o parezca un centro de refugiados. Colombia no quiere centros de refugiados en su país. Por eso también hemos tomado medidas de integración. Queremos que los migrantes, nuestros hermanos y hermanas venezolanas, se integren socioeconómicamente. Queremos que trabajen, queremos que puedan tener sueños, y por eso el Estatuto Temporal de Protección, con esa vigencia de 10 años, les da el permiso para soñar con un mundo mejor, para soñar con mejores alternativas para ellos y para sus familias. Si volvemos un poco a lo que ha ocurrido en Arauquita y esa coordinación interinstitucional, es importante resaltar el rol de la cooperación internacional. Aquí, además de que el gobierno nacional ha coordinado las acciones, la cooperación internacional se ha portado presente. Un reconocimiento muy grande a todos los países donantes que siempre han estado atentos a esta crisis, en donde pues para ellos también es importante hacer un llamado a que avancemos, a que esa conferencia del 17 de junio organizada por Canadá sea una ocasión para poner sobre la mesa no solamente el tema de los migrantes económicos en esa dimensión regional, sino también lo que está pasando en Apure o lo que está pasando en Arauquita, porque uno de nuestros grandes temores, de nuestras grandes angustias, es que esto se llegue a reproducir en otros puntos de la frontera. Sabemos que la convivencia, la impunidad con la cual el régimen ha tratado directamente a los disidencias de las FARC y a otros grupos ilegales en la frontera trae consecuencias. Lo que ocurrió en Apure es un ejemplo donde hoy en día seguimos teniendo noticias de que el problema, por lo menos desde el punto de vista de orden público, no ha sido resuelto por parte del régimen, y que la fuerza con la que están estos grupos operando en la frontera en total impunidad, pues también genera grandes desafíos. Así que en esa conferencia de donantes queremos poner el dedo en esas dinámicas, en esas dificultades que se encuentran en el territorio, y sobre todo buscar opciones de financiamiento para que la integración socioeconómica que nosotros estemos buscando para los migrantes venezolanos. Finalmente, aquí quiero hacer un reconocimiento a la Embajada de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó en nuestro país, a su embajador Tomás Guanipa, con quien mantenemos un diálogo fluido, en donde revisamos cada uno de los detalles, cada una de las acciones a desarrollar de manera conjunta, no solamente desde el punto de vista humanitario, sino de integración socioeconómica. Tenemos grandes desafíos, grandes apuestas, pero mantengan la convicción de que Colombia es un país que acoge a sus hermanos y hermanas venezolanas y que no los vamos a dejar a la deriva. Por eso la integración socioeconómica para nosotros es casi que la única alternativa, y seguiremos avanzando. Con las condiciones en Arauquita también seguiremos siempre dándoles la mano a nuestros hermanos y hermanas venezolanas con esa atención humanitaria emergente. Un abrazo muy especial y les deseo un gran evento. Bien, agradecemos entonces la participación del gerente de Fronteras de Colombia, Lucas Gómez, con este video que, como lo habíamos anunciado, lo pudo realizar antes de llegar a la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en La Guajira. Continuando con nuestra agenda, tenemos la posibilidad de escuchar también a quien forma parte de este grupo que tiene la intención de exponer la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Me refiero a la representación diplomática de la Asamblea Nacional en Argentina. Nos acompaña desde el inicio de este conversatorio Elisa Trota, quien es representante, como le he dicho, de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina. Elisa es abogada, diplomática y activista de derechos humanos venezolanos. Recibió su título en Derecho de la Universidad Central de Venezuela en el año 2005 y continuó con una especialización en la misma casa de estudio en Derecho y Política Internacional.
Al igual que nuestros otros panelistas, tienes 10 minutos, Elisa, para compartir la información que manejes y así escalar también la crisis migratoria hacia otros aspectos. Gracias a los que ya han enviado sus preguntas. Continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Embajador Guanipa, Andrei, bueno, muy apreciada especialmente la intervención de Lucas, a pesar de que no pudo estar directamente con nosotros. Es un honor para mí estar junto a ustedes, que han explicado, creo que con una claridad inmejorable, la lamentable situación que hoy sucede no solo en Apure, sino a lo largo de la frontera venezolana en general. A todos quienes nos acompañan, especialmente además miembros del gobierno interino, representantes, diputados y algunas embajadas también acreditadas en Argentina, así como al público en general, gracias por asistir y sobre todo gracias por interesarse en este tema tan delicado y ser replicadores de toda esta situación que debe tener el mayor impacto comunicacional posible, justamente por las consecuencias que hasta ahora hemos visto, pero también, y tal y como se mencionó, por las consecuencias que de ello puedan devenir. Como se ha dicho, como se ha profundizado hoy, ha sido justamente el régimen de Nicolás Maduro el gran protector de los grupos guerrilleros colombianos, del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de la FARC, los que siguen activos y que se negaron a participar o se burlaron del proceso de paz en Colombia. Y es justamente bajo este contexto que pueden ocurrir las situaciones catastróficas tal como las que estamos viendo, las que han narrado, las que están sucediendo. Esto lamentablemente no es algo nuevo en lo más mínimo. De hecho, hay una investigación que, como muchos conocen, se está llevando a cabo contra Nicolás Maduro y varios miembros de la dictadura en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que menciona precisamente, y me permito citar, en el año 2005, el entonces presidente Hugo Chávez instruyó a Nicolás Maduro Moros, quien en ese momento era miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, para que los jueces venezolanos protegieran a la FARC y quienes se negaran a hacerlo debían ser removidos de sus funciones. Fin de la cita. Y es justamente en esta investigación en donde podremos encontrar muchísimas más acusaciones de este tipo que demuestran claramente el porqué de todo lo que está pasando hoy en día. En ese momento no eran pocas voces las que denunciaban esas alianzas delincuenciales, pero eran pocos quienes se atrevían desde la comunidad internacional a darle la importancia debida. Y debemos recalcar nuevamente, tal y como lo hizo el embajador Guanipa, que un país que sí siempre replicó las alertas fue justamente Colombia, quienes además, que es un país que además ha sufrido el flagelo de la guerrilla y del narcotráfico durante décadas y que no han dudado jamás en manifestar su preocupación ante el régimen chavista, su rechazo, y aprovecho también, como lo hizo el embajador Guanipa, para agradecer el recibimiento que han tenido para con nuestros connacionales y por supuesto el apoyo para poder restablecer la democracia en nuestro país. Lamentablemente, un régimen que hoy no solo ha instaurado una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, sino que vemos justamente cómo se ha aliado con grupos terroristas como el ELN, la FARC e incluso Hezbollah. La dictadura de Maduro no solo permite la presencia en el territorio venezolano, sino que los financia, los apoya logísticamente y tal y como lo ha demostrado desde hace varios años, Fundarredes le asigna funciones de distribución de las bolsas CLAP, le da tareas de control dentro de los procesos electorales, entrada a las escuelas rurales para que puedan reclutar nuevos miembros, le da manejo de las emisoras de radio fronterizas y además el manejo de las comunidades indígenas de los estados Apure y Amazonas. Esto es una bomba que han estado alimentando, armando durante muchísimos años y que ahora les explotó en la cara. Y la respuesta de Maduro y de Padrino López fue llegar al límite, como se ha narrado, de exponer la vida de militares venezolanos en la tarea de proteger a los grupos irregulares de la disidencia de la FARC, dirigida justamente por Márquez y alias El Paisa y Santrich, quienes, bueno, se supone que fue dado de baja en las últimas horas. Y ellos son justamente los responsables de los ya 30 miembros de la Fuerza Armada venezolana fallecidos, asesinados, los 8 secuestrados, los muchísimos desaparecidos
pues no son solo los grupos guerrilleros los responsables de esto, sino justamente el régimen venezolano. Son responsables también de esos 6.000 desplazados hacia Colombia, de los que se hablaban, de los que además hacía mención especial Lucas, y de todas las violaciones de derechos humanos que hoy ocurren en esa zona, arropada además por un conflicto bélico. Hay un informe de Human Rights Watch que demuestra que los distintos miembros de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas contra la población civil en los operativos que llevan a cabo contra los grupos armados en la zona de Apure. Y este es un punto fundamental porque todo lo que ahí se denuncia es exactamente el mismo patrón que ha usado el régimen contra los venezolanos en distintos lugares, en diferentes situaciones, ya desde hace mucho tiempo, y que, entre otras cosas, fue narrado y demostrado en la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, que además hoy continúa investigando estos crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro, y que justamente lo que demuestra de manera contundente es que estas violaciones de derechos humanos en Venezuela son una política de Estado. Como sabemos, esa misión determinó que la dictadura ha cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles e inhumanos. Todos estos son delitos además hoy cometidos en Apure con el mismo patrón, exactamente el mismo patrón que lo mencionado en la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Y la gran cantidad de casos que la misión examinó justamente tuvieron a la FAES como el principal cuerpo de exterminio de la dictadura de Maduro como protagonistas. Este órgano criminal ha sido responsable de al menos 18.000 ejecuciones extrajudiciales desde su creación en el año 2016, y no me voy a extender para comentar lo que lamentablemente no solo nosotros los que estamos hoy en este foro, sino el mundo entero conoce en relación a lo que sucede en Venezuela. Sé que el tiempo es corto y además creo que es una discusión y quedan preguntas muy interesantes, pero sí quiero ratificar de alguna manera lo que se viene diciendo y la importancia no solo de que esta información se dé a conocer y se replique, porque los venezolanos no olvidamos la represión política. No olvidamos el asesinato de Fernando Albán, ni las torturas que llevaron a la muerte al capitán Rafael Acosta Arévalo, ni tampoco las atrocidades que hoy se están cometiendo en la frontera venezolana. Y justamente necesitamos que todos quienes hoy nos acompañan nos ayuden a que el mundo tampoco lo olvide, a que el mundo nos acompañe no solo en denunciar estas atrocidades, sino en hacer todo lo posible para que podamos recuperar a nuestro país. La única forma de lograr que se haga justicia, de recuperar nuestro territorio, de evitar más muertes de inocentes y de conquistar nuevamente la democracia y la libertad en Venezuela, para que nunca más tengamos que atravesar por un proceso tan perverso como el actual, es que siempre tengamos presente las atrocidades que en 20 años se han cometido y sigamos trabajando por cambiar esta realidad. Así que sin más, nuevamente muy agradecida con todos ustedes y estoy segura que a partir de ahora vamos a tener una discusión muy enriquecedora. Gracias. Gracias, Elisa, por tu intervención, y agradecemos también a los panelistas que nos acompañaron durante el día de hoy. Tenemos la posibilidad de conocer justamente esas interacciones a las cuales estaba haciendo referencia Elisa a través de este chat de preguntas. La primera, nos dicen por acá, el nombre no lo tenemos a disposición, pero entiendo que es específicamente para Andrei. ¿Qué podría explicar el giro en la política estatal frente a los grupos paramilitares que pasan de ser socios o a estar enfrentados? Andrei, te escuchamos y agradecemos tu opinión. Muchas gracias. A ver, me parece muy atinada la pregunta porque tenemos los elementos para pensar de que este cambio existió, ¿no? No es de repente pasó Apure y empezamos a ver que se le da atención a esta cuestión, sino que ya desde el año pasado empezamos a ver un cambio en la retórica discursiva de la Fuerza Armada en cuanto a cómo perciben la conflictividad. Históricamente vimos que el énfasis discursivo era la defensa ante la amenaza imperialista norteamericana que iba a invadir a Venezuela y a que resistirse ante el imperialismo norteamericano. Ya el año pasado empezamos a ver que el énfasis en los ejercicios, en las redes sociales de la Fuerza Armada,
todo empieza a apuntar más a la cuestión de seguridad interior. Ejercicios vinculados con la protección de instalaciones petroleras o de importancia estratégica, recuperación de instalaciones militares, alcabalas, bloqueos de calles, todo tipo de actividades que están mucho más vinculadas a la seguridad interior y no a la defensa ante una superpotencia militar como los Estados Unidos. ¿A qué se deben? Bueno, creo que primero que todo hay algunos antecedentes que empiezan a motivar esto, ¿no? Oscar Pérez, el operativo Gedeón, todas estas cuestiones empiezan a tener un impacto sobre la Fuerza Armada en cuanto a cómo percibe que podría ser realmente la conflictividad. Y aparte la Fuerza Armada de por sí ya entendía que la primera instancia de conflictividad sería la desestabilización interna, ¿no? Esa es la concepción que tiene la Fuerza Armada en términos de hipótesis de conflicto. Inestabilidad interna, conflicto con un país vecino, de ahí conflictividad con los Estados Unidos, y de ahí la cuarta fase de resistencia ante una ocupación norteamericana. Entonces, hacer ese énfasis sobre seguridad interior podían justificarlo conceptualmente dentro de cómo están conformadas la hipótesis de conflicto de la Fuerza Armada. Pero a la vez creo que efectivamente empezaron a percibir que más allá de esos incidentes que yo menciono, que se estaba descontrolando la situación en cuanto a la proliferación y el fortalecimiento de una diversidad de grupos armados en Venezuela. ELN, podemos hablar de los diferentes grupos vinculados con la FARC, grupos vinculados al narcotráfico, paramilitares, colectivos, lo que quieran llamarlo. Claramente estos grupos se estaban viendo fortalecidos. Y yo interpreto que efectivamente la Fuerza Armada entendió que esto iba a ser una problemática creciente y que se iban a tener que enfrentar con la misma. Y ya lo estaban viendo, o sea, tampoco, o sea, Estado Bolívar y todo el arco minero en sí nos estaba demostrando que esto es un problema. Apure lo que hace es que lo hace mucho más visible, porque lo que está pasando en el arco minero se viene tapando ya hace muchos años. Apure lo que hace es realmente hacerlo más visible. Y creo que hasta el día de hoy, y justamente parte de la motivación de la Fuerza Armada, es que interpretan de que esto es un problema que se va a seguir expandiendo. Entonces esto no queda en Apure, no queda en Bolívar. Esto va a empezar a pasar en otros estados. Es más, si lo pensamos, lo que pasa con el Coqui también está vinculado. Al fin y al cabo son organizaciones criminales que empiezan a convertirse en lo que se le llama insurgencia criminal, ¿no? Ya pasan de simplemente estar vinculados con una diversidad de actividades ilícitas a querer controlar territorio y a disputarle al Estado sus funciones centrales. Entonces creo que estos son los elementos que terminan motivando a la Fuerza Armada para decir, bueno, tiene que haber un cambio. Y por eso desde el 2019 y 2020 se empieza a enfatizar la capacitación de fuerzas especiales, se empieza a comprar equipamiento para este tipo de grupos, y discursivamente se empieza a enfocar sobre la cuestión de seguridad interior. André, gracias por tu respuesta y también la persona que formuló la pregunta. Vamos a avanzar en el proceso y a partir de ahora voy a hacer leer dos preguntas y ustedes me responden para cada una de las personas que va dirigida. La primera es para el embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, que hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo ve el papel de la denuncia que deben hacer los factores de oposición en el mundo entero para visibilizar aún más esta relación de Maduro y el terrorismo? Esta pregunta va dirigida para el embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa. La siguiente pregunta va dirigida para la representante de la Asamblea Nacional en Argentina, Elisa Trota. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible, según su opinión, una salida negociada a esta situación? Escuchamos al embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, respecto a esta pregunta que han enviado a través del chat que tenemos a disposición. Embajador. Sí, la verdad es que este es un tema muy complejo porque al ocurrir en una zona fronteriza, lejana de los centros urbanos, terminan siendo como eventos aislados que deberían tener una repercusión mayor a la que está teniendo en este momento. Y lamentablemente no reviste el impacto que uno quisiera que tuviera en el resto del mundo. Por eso iniciamos esa gira por Europa para poder demostrar y sensibilizar, visibilizar lo que ahí estaba pasando, y hemos estado en contactos con varios gobiernos. Por supuesto, hemos estado muy en contacto con el gobierno de Estados Unidos, hemos estado muy en contacto con el gobierno de España, hemos estado muy en contacto con la Unión Europea, y por supuesto, creo que esta iniciativa que nuestra representante diplomática en Argentina, Elisa Trota, tuvo
puede servir también para que en países como Argentina se pueda sensibilizar a los medios de comunicación y a los opinadores sobre lo que allí está ocurriendo. Porque, como bien decía Andrei, creo que este es un evento que va a repetirse en otras partes, que puede perfectamente repetirse en otras partes, y creo que hay que advertir lo que allí está pasando porque puede tener dimensiones mucho más grandes y más graves de las que ya significan el drama que allí se está viviendo. Por lo tanto, nosotros cuando hicimos esta visita a la que nos acompañó el diputado Carlos Paparoni y que tuvo por parte de él un impulso muy grande para que se pudiera dar, también nos está permitiendo poder, con el material recabado, presentar pruebas documentales para que sea discutido en la Organización de Estados Americanos y para que sea discutido también en las instancias de defensa de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, este es un esfuerzo para el que todo el equipo que acompaña a la Asamblea Nacional, a la Unidad Democrática, al gobierno interino, puedan ejercer en lo que se refiere al trabajo internacional un esfuerzo gigantesco para que pudiera aprovecharse este momento y poder generar mecanismos no solamente de defensa de los derechos humanos, sino también, repito, como decía antes, de presión al régimen de Maduro. También nos decía leía una pregunta que tenía que ver con una organización no gubernamental que nos pedía cómo podía articular, y nosotros ponemos a la orden la Embajada de Venezuela para poder articular con las organizaciones no gubernamentales y con el gobierno de Colombia, que siempre ha estado abierto a trabajar con nosotros, mecanismos de integración de la población colombiana, que creo que es un tema fundamental, al que no me quiero detallar ni me quiero detener porque no es parte de esta discusión, pero que sin lugar a duda el desplazamiento de estas 6.000 personas producto del conflicto que se vive en Apure genera claramente una situación en la cual hay que tener políticas para la integración de esas miles de personas que han tenido que ser desplazadas. Así que a la orden para podernos reunir a la persona que hizo esa pregunta y nosotros ponemos nuestro equipo para que podamos trabajar en conjunto con el gobierno colombiano e implementar cualquier idea que se pueda tener al respecto. Yo quiero agradecer la participación de todas las personas que han estado. Yo no puedo continuar por más tiempo en el foro, pero quiero agradecerle profundamente a Andrei su exposición por el nivel detallado y de conocimiento que tiene sobre el tema. Qué bueno que exista gente que se especializa en investigar y estudiar los fenómenos que en sitios como estos están pasando. Créanme que la angustia que vive la gente de la población es enorme, y cuando hablamos con ellos, el grito desesperado por poder decir, alcen la voz, cuenten lo que nos está pasando, es un tema que tenemos que profundizar. A ti, Elisa, muchas gracias por esta iniciativa. Contigo contamos de lo mejor que tenemos en el mundo como representación venezolana, y sabes que estamos muy orgullosos del esfuerzo y el trabajo que tú haces. Y a Lucas, nuestro eterno agradecimiento. Siempre digo que cuando el país cambie, no habrá tiempo ni forma de agradecer a los colombianos lo que han hecho por nosotros. Son 2 millones de venezolanos los que han llegado en tan poco tiempo a territorio colombiano, en un país que no conocía la inmigración, sino que conocía solo un fenómeno de emigración, y de repente de 150.000 extranjeros, hoy tienen más de 2 millones, y de esos 2 millones, 1.800.000 son venezolanos, así que podemos imaginar lo que eso ha significado. Lo digo porque los venezolanos fuimos muy abiertos y tuvimos políticas de integración con los millones de colombianos que llegaron a nuestro territorio, pero en nuestro caso llegaron durante 40, 50 años, en este caso apenas han llegado en 4 o 5 años, y lo que está haciendo el gobierno de Colombia, el pueblo de Colombia, creo que tiene que convertirse en referencia para el mundo de cómo manejar una política migratoria a través de la fraternidad y de la solidaridad. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos han dado para compartir con ustedes estas ideas, y sigo a la orden para cualquier tipo de evento de este tipo, de forma tal que podamos seguir hablando de esto y que esto no quede en el olvido, sino que más bien sea un evento que no se repita nunca más. Muchas gracias. El embajador de Venezuela ante Colombia, Tomás Guanipa, en la ronda de preguntas, y nosotros avanzamos con la siguiente, y es la que hace Luis Acosta. ¿Es posible una salida negociada en esta situación? Que va dirigida a la máxima representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, Elisa Troca. Le escuchamos, Elisa. Gracias, y aprovecho también para agradecer a todo el equipo de la Embajada de Venezuela en Colombia, especialmente por supuesto al embajador Guanipa, y nuevamente el acompañamiento de Andrei, que siempre es muy interesante escucharlo, así como de Lucas. Evidentemente yo creo que nosotros tenemos que partir de un primer paso, que para que hablar de cualquier tipo de negociación o de salida a esta situación tan difícil,
y tan terrible que se está dando en la frontera colombo-venezolana tiene que justamente, tenemos que partir por el hecho de que nosotros tenemos que recuperar a Venezuela. Tenemos que recuperar la democracia, tenemos que recuperar la libertad. Básicamente debemos tener un Estado que busque pacificar al país. Algo que con Maduro en el poder, como vemos, no solo no ocurrirá, sino que busca constantemente proteger a estos grupos e incentivar este tipo de conflictos. Y es por ello que evidentemente el cambio político, esta es una razón más para lo que venimos diciendo, lo que venimos denunciando, lo que venimos gritando hace tantos años, que es que el cambio político en Venezuela es fundamental. Y para lograr eso, y nuevamente quiero referirme al punto que traté en los minutos en los que me refería al público, tiene que ser justamente esta presión, tiene que ser justamente también acompañada desde afuera, también acompañada por la comunidad venezolana, internacional, perdón, y por supuesto desde el territorio venezolano. Esta es la única manera de que nosotros podamos pensar en que este conflicto pase y que podamos pacificar esta zona que ha entrado en un conflicto bélico, como se ha denominado, y bueno, por supuesto, como ya sabemos, también apostar a recuperar a todas las tragedias de las que lamentablemente es víctima nuestro país. Gracias. Gracias, Elisa, por tu participación y la de todos. Nosotros estamos muy complacidos en nombre de la Embajada de Venezuela en Colombia y de la representación diplomática de la Asamblea Nacional en Argentina por haber realizado este conversatorio que contó con la participación de personas que realmente manejan el tema, y justamente queríamos eso, que se llevaran los detalles de lo que ocurre en la frontera entre Colombia y Venezuela, una crisis que aún continúa y que la comunidad internacional debe sumarse a este tipo de situación. Aprovecho la oportunidad para saludar a quienes nos siguen desde México, Rumania, Caracas, algunas de las personas que he podido observar, y también quiero aprovechar la oportunidad para informarles que a través de la cuenta oficial de la Embajada de Venezuela en Colombia, @embajadabepisocol, vamos a estar informando respecto a lo que ocurre en ese lugar y también las formas de apoyo que podemos generar desde el lugar donde nos encontremos. El día de mañana se espera publicar también un documental respecto a la visita que realizó esta misión diplomática hasta la zona afectada, específicamente hasta Arauca, en la zona de Arauquita, una visita que tuvo la intención de conocer realmente lo que allí ocurre y, por supuesto, exponerlos en este lugar o en este espacio. Les agradecemos entonces en nombre de ambas instituciones la posibilidad, el tiempo, y la intención es continuar realizando actividades similares como esta para visibilizar a esas más de 6.000 personas que se han visto afectadas por este conflicto armado que se ha generado. Gracias, Andrei, por tu tiempo. Gracias, Elisa, también por acompañarnos. Eduardo, que ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con la producción de esto. Y, por supuesto, al gerente de frontera de Colombia, Lucas Gómez. Hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Y siempre la Embajada de Venezuela en Colombia atenta a responder pues, cualquier inquietud respecto a este y otros temas. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Buenas tardes.